¿Puedo mover un poco? Ahí para que no está grabando, ¿entendido? ¿Eso lo sacás vos, Capu? Yo lo saco. Bueno, buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, mi nombre es Sebastián Costa, yo soy profesor adjunto de los días jueves, así que como saben que vamos rotando, vamos haciendo clases virtuales y grabadas para todos los compañeros suyos de todas las comisiones. Lo que vamos a ver hoy es un tema más de lo que es el ciclo lectivo, ese ajuste cruzal, como podrán ver. Es un tema pero sumamente importante porque justamente es el cierre de lo que va a ser sus rehabilitaciones y tener éxito en la rehabilitación a largo plazo. Ustedes, ¿cómo vienen con las rehabilitaciones? ¿Ya están en pasos avanzados? ¿Ya hicieron el SAT? ¿Ya hicieron la sistematización? ¿Se la han hecho? ¿Han tomado impresiones algunos? ¿Definitivas? ¿Mm? Bueno, buenísimo. Ahora viene la parte entonces de lo que va a ser el ajuste oclusal. El ajuste oclusal lo que nos va a dar es, yo siempre les digo que nos va a dar la seguridad. Es decir, nos va a dar esa predecibilidad en el tiempo, en donde esa rehabilitación sea exitosa. ¿Por qué? Porque si existen alteraciones en esa oclusión o en ese ajuste oclusal, obviamente la patología que presentaba el paciente antes de venir se puede volver a repetir, se puede volver a dar. Y todo lo que fue un excesivo esfuerzo suyo y por parte del paciente, no solo de venir, sino también económico, puede llegar a un resultado negativo si esto no está bien realizado. Entonces vamos a ir avanzando. Me voy a ir pasando de acá porque me parece que algo pasa. A ver. No, ahí está. No está pasando. Ahí está. Entonces dice, una restauración que debe ser instalada tendrá el mismo comportamiento en el articulador que en la boca. Vieron que nosotros a ustedes les enseñamos a transcribir todos esos movimientos que trae el paciente en forma inicial. Primero los hacemos en un articulador, lo estudiamos, hacemos un diagnóstico y luego de eso vamos a hacerlo con los provisorios y luego lo vamos a hacer con las cerámicas. Entonces, ¿tendremos el mismo resultado, probarlo acá en el articulador que en la boca? ¿Ustedes qué opinan? Muchas veces en la vitrina, como dice muchas veces muchos profesores de oclusión, en la vitrina todo funciona perfectamente. Pero acá, ¿qué no hay? No hay ligamentos, no hay ligamento periodontal, no hay tejido blando, no hay movimientos dentarios que pueden entrar a jugar ahí los puntos de contacto, no hay alimentos, en donde vieron que muchos pacientes les ha pasado en otra asignatura que por ahí decían, no, comí algo medio duro y se me quedó entre diente y diente y me resultó muy incómodo sacármelo con el hilo. Bueno, todo eso es lo que vamos a realizar en el ajuste oclusal, vamos a relacionar si es una relación 2:1, si es una relación cúspide-borde, cúspide-fosa, lo vamos a ir analizando acá. ¿Es lo mismo entonces en el articulador que en la boca? No, porque faltan los engramas musculares, falta relajación muscular, falta lo que el paciente hace a la noche, que es seguramente el bruxismo, y que eso va a tener mucho que ver en la vida de relación de ese paciente y en lo que va a ser el día a día. ¿En qué consiste ese ajuste oclusal? Es una maniobra de tipo sustractiva, es decir, vamos a ir desgastando, que podemos realizar sobre nuestras superficies oclusales, ya sean dientes naturales o en restauraciones, con el objetivo de lograr contactos interoclusales favorables para el sistema estomatognático. Es decir, fíjense que ahí me detengo en lo que va a ser una rehabilitación, que es una superficie oclusal, y también en dientes naturales, en los casos en los que ustedes reciben un paciente y ese paciente les dice, no, yo tengo todos mis dientes naturales, pero la verdad que cuando muerdo más de un lado que del otro, tengo más una traba a nivel de la articulación que del otro, tengo dolor, y todas esas cosas nos indican que ahí hay un cambio, una deflexión mandibular, que hay un cambio de esa posición mandibular. Y eso lo tenemos que detectar. También va a pasar cuando instalamos nuestra rehabilitación, que va a ser una instalación primero sin adherirse y luego la vamos a ir adhiriendo. Pero tenemos que detectarlo antes de la adhesión porque después vamos a arrastrar el error y podemos generar, o por ahí hay que hacer cambios antes de adherir y hay que mandar a agregar cerámica al laboratorio o hay que mandar a hacer una sustracción demasiado grande que nos va a eliminar toda la anatomía oclusal, que tampoco nos conviene, no nos sirve, porque vamos a tener un diente totalmente facetado en donde los engramas musculares tienen que hacer mucho más fuerza para ocluir y para desocluir y para triturar el alimento. Entonces, siempre vamos a tener
atender a tener ganas de que queden nuestras elevaciones y depresiones en el sistema tomatognático. ¿Cuál es el objetivo para lograr realizar este ajuste oclusal? ¿Cuál sería el objetivo? Okay. No anda del todo bien. Es tener una oclusión orgánica. ¿Se acuerdan los principios fundamentales de una oclusión orgánica? Son obtener la axialidad de fuerza, estabilidad oclusal en el cierre y la no interferencia en los movimientos excéntricos. ¿Se acuerdan? Entonces, axialidad, que las fuerzas sean en sentido vertical en el área masticatoria, en el área posterior. Axialidad, estabilidad y no interferencia. Son esos tres parámetros para una oclusión orgánica. Lo que va a hacer la estabilidad oclusal en el cierre, que no haya dos arcos de cierre, sino que tratar de conseguir uno. Por eso vamos a rehabilitar seguramente en una posición más cómoda. Ahora vamos a ver cuál va a ser. Y no interferencia cuando haya movimientos excéntricos y no haya interferencia, sobre todo del lado de no trabajo. Con el camisolín todo. Entonces, los principios de oclusión orgánica van a ser una oclusión mutuamente compartida y la oclusión mutuamente protegida. ¿Se acuerdan algo de esto? ¿Cuándo tiene que ver la articulación temporomandibular? Y también la compartida, que va a hacer que las piezas anteriores van a proteger a las posteriores en excéntricas y las posteriores van a proteger a las anteriores en oclusión. ¿Eso se lo acuerdan? Lo saben todos de memoria, ¿no? ¿Ya? ¿Se acuerdan de esto? De piso 7 o de completa el piso 6 cuando han visto algunos movimientos. Bueno, perfecto. Eso es muy importante para terminar una rehabilitación. Yo sé que acá dice, acaban de terminar una rehabilitación, pero todavía no la han terminado, pero están en vías de. Ya estamos en septiembre, ya están tomando impresiones definitivas, obviamente con escáner, o algunos por ahí están tomando una impresión convencional con silicona en algún sector. Pero siempre la idea es apuntar a tener una estabilidad oclusal y una protección en el cierre y en excéntricas para darle más predictibilidad a esta rehabilitación. Entonces, si tenemos que rehabilitar un caso, ¿en qué situación ustedes creen que es más conveniente rehabilitar? ¿Se acuerdan? ¿Uno que conteste algo? ¿Nadie? Están todos muy dormidos, muy tímidos, hace frío. Acuérdense, si nosotros tenemos que rehabilitar como una oclusión fisiológica o como con una oclusión en relación céntrica. Si es fisiológica, nosotros tenemos que en el cierre y en excéntricas a evaluar y ajustar la oclusión habitual y chequear en céntricas sin producir alteraciones en la oclusión fisiológica. ¿Qué quiere decir que tenemos una oclusión fisiológica? Que tenemos, bueno, que tenemos no tenemos ninguna patología, que no existen facetas, que no existen desgastes, que no hay apiñamiento anteroinferior, que no hay un diastema interincisivo, un diastema en el lateral, o no hay dispersión del lateral. Eso quiere decir que tenemos una guía anterior correcta y que esos signos o áreas en donde indicaría que existe una alteración en la oclusión no están. Por lo tanto, la oclusión fisiológica es normal. Pero habitualmente no pasa con todos los pacientes que vienen acá. Justamente tomamos pacientes que ustedes tengan que rehabilitarlo en gran magnitud y que tengan que devolver esa oclusión. ¿Eso cuándo va a pasar? Cuando tenemos que rehabilitar una corona, dos coronas o una incrustación. En eso vamos a respetar entonces la oclusión fisiológica del paciente. Fisiológica quiere decir que está sana y la podemos repetir. ¿Ok? ¿Se entiende eso? En cambio, cuando tenemos que irnos a una céntrica, seguramente en el cierre, en el sector anterior, los dientes anteriores, vamos a tener un contacto bilateral y simultáneo de los caninos, como siempre se lo decimos como un versito, pero es para que se lo aprendan y lo recuerden. Y el acoplamiento de incisivos, o ese, como se le dice, ese acoplamiento salival, que es que si yo quiero pasar un papel celofán entre los incisivos, se puede discurrir perfectamente sin que haya contacto. Es un contacto salival, le decimos. El contacto tiene que estar a nivel de los caninos en forma simultánea. En el sector posterior vamos a tener una estabilidad mesiodistal que va a estar dada por los topes y los estabilizadores, recuerden. Y ahora vamos a verlo en detalle para hacer un repaso. Y una estabilidad vestíbulo-palatina, que son los puntos A, B y C yendo de afuera hacia adentro, que son esos contactos que nos van a dar una estabilidad hacia afuera y hacia adentro. Muy bien. Con respecto a la guía anterior, dijimos entonces que va a estar dado por ese contacto bilateral y en el sector posterior, en excéntricas,
o sea, la guía anterior es la que nos va a permitir esa desoclusión canina y generar espacios posteriores, espacios libres posteriores, espacios uniformes posteriores, que no haya contacto, y también controlar que del lado contrario no haya una interferencia en el lado de no trabajo. ¿Eso vamos bien? ¿Se acuerdan? No estoy haciendo mucho lío. ¿Se acuerdan? ¿Eso lo vieron? Bueno, muy bien. Está medio trabado esto, chico. Ahí está. Entonces, bueno, vamos a ver un esquema tradicional, clásico, en donde vamos a ver la apertura y el cierre. Fíjense, para repasar un poco lo que es un tope y un estabilizador, el tope o parador de cierre es el que me va a frenar con respecto al maxilar superior, me frena el movimiento mandibular, y estabilizador es el que está en rojo acá, es el que va a ir acomodando ese maxilar inferior en una posición más cómoda. Cuando exista o estabilice esa mandíbula, cuando exista demasiado movimiento o un segundo arco de cierre, veremos si nos conviene o no modificarlo y llevarlo a un arco solo de cierre. Vamos a ver en qué situaciones sí nos conviene. ¿Qué oclusión trae el paciente? Trae una habitual en el 96% de los casos, o sea, es decir, si nosotros nos medimos acá, todos los que estamos acá en el aula, el 96% tiene una oclusión habitual. El 4% solo va a tener una céntrica. Yo tengo una oclusión en relación céntrica porque hace muchos años, después de hacerme ortodoncia, me hicieron un ajuste oclusal, me hicieron un desgaste selectivo y tengo un solo arco de cierre, pero eso es un patrimonio por ahí del ortodoncista cuando termina hacerlo o derivarlo a una persona que lo sepa hacer y tratar de conservar un solo arco de cierre para dar protección al sistema, para dar un engrama muscular más relajado, para que se inicien los movimientos mandibulares desde una posición más relajada. Vamos a ver cómo lo vamos a lograr. Perdón que se me pasó. Entonces habla de un 96% que va a tener una oclusión habitual. Dentro de ese 96% puede haber una parte que tenga una oclusión habitual que sea patológica, en donde los músculos y el ATM tengan dolor y hay que derivarlo. O que tenga presencia de los dientes con un contacto y haya que hacer un desgaste selectivo. O, en el caso de un paciente que tenga mucha parafunción, hacer una rehabilitación oral. ¿Vamos bien hasta ahí? Con respecto a lo que es si tiene una oclusión habitual fisiológica, es decir, que está ok, podemos hacer un ajuste en habitual, una restauración, un puente, una corona, una incrustación, y la rehabilitamos en habitual. Y chequeamos la céntrica, ahora vamos a ver, pero la ajustamos en habitual. Y solo el 4%, como decíamos, va a tener la boca perfecta, que vamos a hacer un ajuste en céntrica y no va a haber que corregir nada más. Muy bien. ¿En qué situaciones clínicas decidimos no modificar la habitual del paciente? Si el paciente no presenta en el sistema estomatognático signos y síntomas de la patología oclusal, es decir, facetas, todo lo que dijimos, los signos clínicos para determinar si existe una oclusión habitual patológica, facetas, dispersión, apiñamientos, afracciones, fisuras, todo eso no existe, lo vamos a rehabilitar en habitual. Pero ustedes sepan o saben, mejor dicho, que los pacientes que vienen acá, todo esto no lo tienen, es decir, están con alguna patología, por eso concurren a nuestro servicio. Es decir, acá tenemos, fíjense, una incrustación, un provisorio de incrustación, acá está aprobada la incrustación y acá estamos haciendo el ajuste oclusal. Es decir, este paciente tiene una oclusión correcta, vamos a hacer una incrustación y lo vamos a rehabilitar en céntrica. No, la idea es rehabilitarlo en habitual y chequear la céntrica y las excéntricas, es decir, lo vamos a acostar al paciente, vamos a hacer o la maniobra de Peter Dawson, acuérdense, mandíbula desde atrás, o desde adelante, inducirlo, y probamos, ahí como estamos probando en este momento, probar en una posición decéntrica, o inducirlo en la posición decéntrica más posterior y más superior, para que ese contacto nos marque que en céntrica no va a tener problema. ¿Por qué? Porque el paciente cuando vaya a dormir, cuando vaya a acostarse, que es la posición en donde él lo va a hacer en forma involuntaria, no le contacte y no nos genere o una fractura en esa pieza o no nos genere un segundo arco de cierre, que haya un movimiento mandibular indeseado hacia adelante o hacia un costado y nos va a producir que todo lo que vimos antes, dispersión del lateral, apiñamiento anteroinferior, microfisuras, facetas de desgaste y todo lo que no queremos.
Porque si no, al no chequear la encéntrica, colocando una incrustación solo chequeada en habitual, estamos generando un problema en vez de generar una solución. Estamos regalándole un problema, que es que cuando él vaya céntrica durmiendo, bruxe, haga parafunción y produzca un problema. Puede ser una dispersión o una fractura de un diente y todo lo que veníamos diciendo. Entonces, esa es la importancia de no es ser fanáticos y decir, vamos a rehabilitar todo en céntrica. No, vamos a lo que hay que rehabilitar en habitual, si es un diente unitario, un puente, lo que sea, lo vamos a hacer en habitual, pero chequeamos que en céntrica no nos toque, por las dudas. ¿Se entiende hasta ahí? Ajustar la restauración en habitual y chequear la céntrica para no generar un nuevo contacto prematuro, nuevo arco de cierre. Lo que acabamos de decir. Lo razonamos todos, nos queda claro. Ahí estamos. Chequeamos la céntrica, maniobra, puede ser una maniobra de frente o bimanual de Peter Dawson de atrás, la que ustedes quieran. Ajuste oclusal. ¿Cuál es el procedimiento? Limpieza del muñón, ajuste de oclusión habitual, ajuste de oclusión en relación céntrica y la trayectoria de habitual a céntrica. En la restauración solamente en la que vamos a cementar, en este caso. Ajuste de contactos de balanceo, del lado del no trabajo, es decir, del lado contralateral. Vamos a chequear de que no haya contacto, que haya espacio uniforme y que contacte el canino de mi lado, del lado que acabo de cementar la restauración, pero del otro lado haya un espacio uniforme y que no haya contacto. El ajuste de contactos del lado de trabajo, que es lo que acabábamos de ver en la foto con los contactos rojos, y el ajuste en protusiva. Chequear previamente los movimientos sin la restauración. ¿Por qué? Para ver si los espacios estaban correctos, si el laboratorio respetó mis espacios que hicimos en el articulador quizás y que estaban reproducidos en nuestra restauración final. Muy bien. Mantener la anatomía dentaria durante el ajuste oclusal. Esto es lo que decíamos al principio. Si yo agarro, viene la restauración, supónganse esta incrustación que está acá, y viene la restauración, y yo la coloco y digo, uy, me toca por todos lados. Pasame la piedra. La pulo toda y la dejo chata, perfecto, no va a tocar más, pero no va a tocar ni con el antagonista, no va a tocar con el punto de contacto, no va a tocar nada. El paciente va a decir, me queda fenómeno, perfecto, pero después no va a tener todos los mecanismos que estamos buscando, que son la oclusión y la desoclusión, que discurran las cúspides por estas cúspides que están, por estas fosas, por esas troneras, y estamos eliminando lo que es la cresta triangular interna. La cresta triangular interna es la unidad funcional de una cúspide, que tiene una vertiente mesial, una vertiente distal, que son ni nada más ni nada menos que partes de un tope y un estabilizador, o partes del punto ABC, de los puntos A, B y C, que es la estabilidad vestíbulo-palatina. Por lo tanto, ¿para qué nos vamos a matar haciendo una anatomía oclusal si después vamos a barrerla porque nos queda alta, ponemos papel de articular y nos queda alta, ya me cansé? La barremos. No, eso no lo tenemos que hacer. Bueno, muy bien. Entonces ahí, dejando las superficies convexas, es la que nos va a permitir para darle estabilidad a la pieza dentaria y que no tenga movimientos en céntrica y en excéntrica. ¿Con qué? Con las piedras adecuadas, con piedras que tengan la forma que queremos devolver. Si nosotros, como les decía, usamos una troncocónica, una 856-018, acuérdense que es la troncocónica con la que tallamos. ¿Se acuerdan los códigos? No importa, no nos vamos a meter ahora en los códigos, pero es importante saber los códigos de las piedras para ir a comprarlas. Porque si nosotros tenemos que darle a una superficie, la tenemos que dejar convexa, tenemos que comprar una piedra que tenga la forma opuesta, que sea cóncava para que devuelva la misma forma que hizo el laboratorio, pero en menos, ir desgastándola en menos, pero con la misma forma. Si usamos una piedra chata o una piedra redonda, bueno, obviamente perdemos toda la anatomía oclusal y todo lo que hicimos fue en vano. Entonces, ¿qué papel de articular vamos a utilizar? Vamos a ver, ¿y qué instrumentos? Obviamente hay un montón en el mercado. Esto es algo engorroso, es algo que sabemos que es bastante empírico y lo van a ir aprendiendo con el tiempo. No les vamos a decir, cómprense todos estos papeles de articular. Pero lo que tienen que saber es que tienen que ir de mayor a menor. Es decir, cuando viene el bizcochado, ustedes van a probar papeles de articular de mayor espesor, de 200 o de 100 micrones, ir probando los contactos mayores y ir desgastando suavemente con alguna piedra que tenga la anatomía correspondiente, que devuelva la anatomía correspondiente. Después vamos a ir pasando a 40 micrones. Y por último, el día por ahí de la fijación y que ya está el glaseado y que nos quedó un contacto, chequearlo con de 2, 8 o 12 micrones. Una Q-film y darle apenas el último ajuste que queda.
¿Y cómo vamos a hacer? El uso del papel articular lo vamos a hacer con la pinza de Miller o una pinza de papel articular, la que puedan conseguir similar a esta, que tenga un ajuste en donde el papel articular queda unido ahí. Secar las superficies oclusales. Se utiliza un rollo de papel articular, no cortar un tramo largo para evitar que se enrule. Corten el tamaño que tiene el área rugosa de la pinza de Miller. Cuando se quieren ajustar superficies difíciles de marcar, por ahí en algún metal que tengan que probar o que ya el paciente ya lo traiga, la ideal sería que nosotros trabajemos sobre cerámica. Bueno, en este caso, se le puede poner un poquito de vaselina sólida y les va a marcar con más intensidad esos puntos de contacto, que a veces pasa que no se marcan demasiado. Y cuando se quieren ajustar superficies difíciles de marcar, entonces esa vaselina lo que va a hacer es permitirle que tengan mayor visibilidad. Estos son los dibujos clásicos, perdón, del libro de Alonso, Albertini y Bekele. ¿Se acuerdan algo de esto? Obviamente en boca hay que mirarlos bien, ponerse una lupa en los casos en los que son muy chiquitos y determinar bien cuál es cada uno. Acuérdense que ustedes tienen una marca neta por compresión en el contacto, van a acostar al paciente, llevarlo a una posición descéntrica, le hacen una pequeña inducción y va a marcar quizás con un punto neto, lo puede marcar con un centro blanco o lo puede marcar con una marca de rozamiento. ¿Cuál creen que es la primera que no vamos a preferir? ¿Qué dijeron? La del centro blanco, la verde, esta la del medio. ¿Por qué? Porque está perforando el papel. Si está perforando el papel, quiere decir que está excesivamente alto. Es decir, esa cresta triangular interna, dándole la forma indicada, en este caso sería, supónganse, distal, vamos a ir desgastando suavemente hasta que exista un contacto como los que están en los extremos. O un contacto neto o un contacto de rozamiento. Lo ideal sería un contacto de rozamiento, en donde quiere decir que hay menos espesor todavía y estamos más cercanos a llegar a una oclusión más suave, más estable, pero tengan en cuenta que esto es biología, hay periodonto, el diente se mueve y no siempre va a quedar con una fuerza de rozamiento. Podemos intercalar entre rozamiento o un punto neto. Obviamente, si nos mantenemos con eso, vamos a estar todo el tiempo o toda la vida desgastando y no llegamos nunca a un punto. Entonces, como que vamos a estar desde rozamiento hasta contacto neto. Lo que sí sabemos es que este no nos gusta. El que perfora el papel articular no nos gusta y no lo tenemos que mantener en boca. Es importante conocer el grosor del papel articular, bueno, lo que decíamos recién, para determinar si hay una presión leve, una presión fuerte, si hay una perforación en el papel articular. La marcación en donde no hay espacio de contacto, fíjense acá dice, o contacto céntrico o contacto oclusal, quiere decir que ahí está perforando, y eso es lesivo para nuestro periodonto, para nuestro sistema estomatognático, y lo ideal es que nos vayamos a puntos más pequeños, que tengan estabilidad. Ahí vamos a determinar los puntos ABC. Obviamente esto no es algo que va a quedar como un libro, que va a quedar los puntos ABC perfectamente alineados, ni las topes y los estabilizadores, pero ustedes tienen que saber que existiendo varios puntos en las vertientes mesiales, en las vertientes distales y en los rebordes marginales, vamos a tener una pieza dentaria que esté antagonizada con puntos estables. Ahora, si en una pieza dentaria sola hay un punto de contacto solo, habría que analizar qué está pasando, porque quizás eso va a hacer que la pieza tenga un movimiento hacia el lado opuesto. Entonces, hay que analizar esa situación. ¿Por qué? Porque lo que está pasando ahí en realidad, o lo que va a pasar a partir de ahora de esta rehabilitación que está instalada, es que vamos a tener una intrusión de esa pieza dentaria en forma gradual, en forma leve, o cuando el paciente tenga bruxismo. Por supuesto que, ¿qué es lo que le vamos a dar al finalizar nuestra rehabilitación al paciente? A todo paciente le damos una placa de descanso, una placa orgánica, una placa miorelajante orgánica, con todos los mismos conceptos de estabilidad, axialidad y no interferencia, pero que va a proteger nuestro sistema. Va a ser como ese paragolpe que le digo yo a los pacientes, le digo, mira, yo te doy un auto que tiene un paragolpe. Si vos a la noche no te pones este paragolpe, podemos chocar contra un costado, contra el otro,
los dientes, todas las restauraciones o las cerámicas que tanto nos costó hacer durante todos estos meses y tanto les costó al paciente pagarlas, porque obviamente es un tratamiento caro, como ustedes lo que están, no es caro, es costoso. Hay una diferencia entre caro y costoso. Costoso es porque sale bastante dinero hacerlo, pero no es caro. Caro sería si lo estamos haciendo mal. Ustedes están haciendo muy bien acá. Estamos trabajando con los mejores materiales, con escáner digital, vamos tallando con magnificación. O sea, están trabajando muy bien y le están dando una atención excelente. Entonces lo que queremos es que le dure, que tenga predictibilidad. Bueno, más o menos 20 micrones es lo que se intruye el ligamento periodontal cuando ustedes están haciendo el ajuste oclusal y cuando después el paciente va a tener esa parafunción nocturna, aunque tenga una placa interpuesta, es lo que se va a introducir con los movimientos o con los propios sectores que existen en el ligamento, en el cemento y todo lo que ustedes ya saben a nivel periodontal que no me voy a detallar. ¿En qué situaciones debemos cambiar la habitual que trae nuestro paciente? Bueno, cuando encontramos signos y síntomas de patología oclusal, ya lo hemos dicho, facetas, dispersión, apiñamientos, afracciones y fisuras. Y en pacientes que requieren un tratamiento rehabilitador como los que concurren acá a nuestra cátedra. Fíjense estos pacientes tienen todo lo que estábamos hablando, tienen pérdida de dimensión vertical posterior, que la podemos ver cuando hay pérdida en el esmalte y en algo de dentina también en los sectores posteriores, pacientes que tienen sensibilidad, pacientes que tienen dispersión del sector anterior, apiñamiento anteroinferior, falta de tejido de esmalte en el sector anterior, fisuras, fracturas, cúspides linguales altas se denominan, en donde hay pérdida de la cúspide de soporte o la cúspide estampadora, y la que sobresale se le denomina cúspides linguales altas o cúspides palatinas altas, que son las que están marcando hasta ahí el cierre mandibular. Pero se está desgastando todo lo demás. Por lo tanto, estos son pacientes que están con parafunción, están disfuncionados y hay que volver a rehabilitarlos. Estos son pacientes que obviamente está clarísimo que tienen una patología a nivel oclusal. Fíjense este es uno que hicimos el día jueves. El paciente estaba así, un señor grandote, gigante, me acuerdo perfecto de la cara, lo hicimos hace como 10 años. Un tratamiento muy clásico, lo hicimos muy básico, y él tenía una clase 3, un taxista, me acuerdo perfecto del paciente, lo hicimos con Diego Merciadri, el grupo de él, y bueno, él me dice, vamos a llevarlo a céntrica. Bueno, perfecto, esto queríamos detectar si era un problema de que el paciente era una clase 3 esqueletal o tenía un cambio de posición mandibular. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué pasó? Es difícil pensar que vamos a poder cambiar la posición mandibular, pero evidentemente el paciente al tener pérdida de sectores posteriores, pérdida de molares y obviamente durante mucho tiempo no tenía contención posterior, la mandíbula tendió a irse adelante. Y cuando lo posicionamos, ¿en dónde lo vamos a rehabilitar? Preguntábamos en su momento, ¿en habitual o en céntrica? Y lo rehabilitamos obviamente en céntrica, pero fíjense lo que pasó al llevarlo y a inducirlo a hacer un montaje en articulador y tenerlo durante meses con unas prótesis provisorias. Instalar implantes no podíamos porque el paciente tenía un problema sistémico que no podía instalar implantes, entonces hicimos una prótesis removible con ataches extracoronarios distales. El paciente sigue viniendo al mantenimiento, creo que vino el año pasado, lo vimos. Abajo hicimos restauraciones con composite, cerámicas y una PPR superior con ataches extracoronarios distales desde esos 3 dientitos que están ahí. Fíjense la estabilidad de los tejidos, lo que es el tejido blando y cómo posicionamos a ese paciente otra vez en céntrica. Esto le va a dar mucho más protección, le va a dar más longevidad a la rehabilitación, predictibilidad y seguridad en el tiempo para él también. Aparte de que tiene que mantener la higiene, por supuesto, porque todo eso tuvo que ver también con la poca higiene que él presentaba. Otro caso, fíjense pacientes que requieren tratamiento rehabilitador en varias superficies oclusales. Acá hay falta de piezas dentarias, hay migraciones, obviamente cuando no hay antagonismo, las piezas descienden y se ubican en el lugar, porque al no tener antagonista, ubican el lugar del antagonista. Dispersiones, espacios, restos radiculares irrecuperables. Bueno, piezas que también tenemos que devolver y rehabilitar.
¿Qué posición mandibular elegimos si decidió cambiar la habitual? La céntrica, dijimos. Hoy estamos jodidos con esto. ¿Por qué la céntrica? Bueno, tiene un montón de justificaciones. Esto lo tiene que saber. Pregunta de examen. Pregunta de examen. Ahí me levantaron todos la cabeza. Muy bien. Bueno, la única posición sin deflexiones mandibulares, permite alcanzar una máxima estabilidad oclusal, minimiza la participación de gramos musculares o neuromusculares, permite un correcto funcionamiento de la guía anterior, acuérdense, permite establecer una correcta dimensión vertical oclusal o dimensión vertical posterior. Es decir, nos va a dar un montón de datos rehabilitarlo en céntrica. No sé si habrán escuchado que muchas veces en algunos congresos que ya van a empezar a tener, hay muchas disidencias en rehabilitar en habitual, rehabilitar en céntrica. La realidad es que nosotros le vamos a transmitir nuestra experiencia, la experiencia de la gente con la que nos formamos, como el doctor Aníbal Alonso, como un montón de gente que nos enseñó la mejor manera de rehabilitar con estas justificaciones. En el caso de detectar un contacto prematuro, una interferencia en un par antagonista, ¿en qué pieza dentaria debemos desgastar? ¿La superior o la inferior? ¿Ustedes qué creen? ¿Quién se arriesga? Si hay una pieza desalineada, ¿dónde desgastamos? ¿Arriba o abajo? Nadie se anima. ¿A nadie se le ocurre algo? Arriesguen. Bueno, esto apréndanselo de memoria. Si ustedes tienen una pieza desalineada, siempre deben desgastar la que está desalineada. Sea arriba, arriba. Es abajo, abajo. ¿Es diente natural? La desgastamos. ¿Es un implante? Lo desgastamos. ¿Es un diente natural que tiene una amalgama de hace 1000 años? Desgastamos la amalgama. Pero siempre hay que desgastar el que está desalineado. ¿Por qué? Porque es el que está generando la traba mecánica. La traba es el sector posterior que nos va a generar un segundo arco de cierre, nos va a generar pasar de habitual a céntrica, nos va a generar el gatillo de la parafunción nocturna. Siempre se desgasta el que está desalineado. No importa si es superior o inferior, pero hay que desgastar el que está desalineado. ¿Bien? Y esto sí se lo tienen que aprender de memoria, porque esto es toda la clase entera en una carilla del libro de Alonso, Albertini y Bekele, como podrán ver, en donde habla de lo que es dato, la filosofía de datos, lo que es la desoclusión, la alineación tridimensional y la oclusión. Muy bien, fíjense lo que es la guía anterior. Vamos a analizar si primero, si la guía anterior está correcta, si tienen integridad anatómica superior e inferior, es decir, si los caninos están correctos, si hay una alineación correcta y no hay dispersión ni abanicamiento, es decir, si no se fueron hacia adelante porque hay pérdida ósea, hay pérdida de cerclaje óseo periodontal, y al tener pérdida ósea los dientes se van hacia adelante, y entonces aparecen los diastemas, hay que controlar eso. Alcanza a reproducir la oclusión mutuamente protegida, es decir, que los de adelante protegen a los de atrás y viceversa, o no, o le falta un poquito al plus del canino que no me deja desocluir y generar espacios uniformes en el sector posterior. ¿Es incorrecta? Por eso no cumple con alguno de estos ítems citados. Si la dimensión vertical anterior está mantenida, mantenimiento de la guía anterior, o está alterada por falta de mantenimiento de esa guía anterior. Es decir, ese paciente, si tiene las piezas desalineadas, ¿qué habría que hacer? Alinearlas primero con ortodoncia. Pero si a su vez tienen desgaste, habría que o agregar, o si está excesivamente extruida, quizás hacer un pequeño desgaste, es decir, remodelar, hacer algo sustractivo. ¿Hacemos aditivo o sustractivo? Ok. Y en todo caso, correctivo. Son los tres tratamientos que tiene la odontología. O lo alinean, o le agregan, o le sacan. Mucho más no hay. No hay. Alineación tridimensional, correcta. Correcta dirección de los ejes dentarios, es decir, que los ejes dentarios estén correctos, si no, tenemos que ir a ortodoncia. Correcta formación de las curvas tridimensionales, en los sectores posteriores, acuérdense lo que dijimos que si el canino está correcto, del lado opuesto que va a haber un espacio uniforme de desoclusión. Correcta constitución del plano oclusal, o si es incorrecta, falta de algunos 3 ítems citados. Con respecto a la oclusión, si estamos en céntrica o tenemos una patológica, es decir, si hay céntrica, dijimos que hay axialidad, estabilidad y no interferencia, lo vamos a repetir nosotros en nuestra rehabilitación, coincide
la oclusión con la relación céntrica y la alineación tridimensional también es correcta. Si todo eso está correcto, seguimos adelante. Ahora, si tenemos una oclusión habitual patológica, tenemos que tener signos y síntomas de esa patología, descubriendo todo lo que veníamos diciendo. Dispersión, facetas, dispersión de lateral, apiñamiento anterior-inferior, facetas patológicas en dentina, quizás grado 3, grado 4, pérdidas óseas, problemas articulares en la ATM, que hay que derivar, no podemos rehabilitar si hay dolor, tenemos que derivar a un especialista en ATM y después, cuando no haya dolor, rehabilitar. Fíjense una de las causas que encontramos muchas veces. Viene un paciente que tiene desgastado el canino o el contacto o la desoclusión esa que hay entre el canino y canino es insuficiente, entonces en el sector posterior puede haber un contacto de ese molar, la disto, acuérdense que la disto está descendida, siempre un poquito, y ese contacto que hay en el sector posterior, ¿qué pasa? Hay que, quizás, si el paciente no quiere rehabilitarse, y podemos remodelar un poquito este canino, o remodelar un poquito la cúspide disto del molar. ¿Para qué? Para que no haya un contacto en el sector posterior que va a ser un contacto lesivo, que va a generar problemas. Entonces, lo podemos determinar como lo que se denomina un error programado. Estamos generando esa disminución en la altura para que no haya un contacto. También podemos hacer la ortodoncia, podemos intruir la pieza. Bueno, eso es una de las cosas que aparecen como más habituales en la anatomía de los pacientes. Interferencia del lado de no trabajo. Dijimos que tenemos los puntos A, B y C. Y ver en dónde está tocando, en dónde está discurriendo, hacerlo quizás con dos colores de papel articular y ver dónde está yendo ese desvío y tenemos que desgastarlo, siempre devolviendo la anatomía para poder tener en ese molar desalineado, poder detectar que no exista una interferencia en el sector posterior. ¿Se entiende? Entonces dijimos el ajuste oclusal en el bizcochado, empezamos con un papel más grueso de entre 80 y 200 micrones. Una vez que nuestro bizcochado o nuestra cerámica quizás que ha venido en una primera prueba está probada, está actualmente probada, luego vamos a ir bajando a uno un poco más delgado, entre 8 y 12 micrones, para realizar el cementado o la fijación final. El ajuste en lateralidad, vamos a ver que no exista atrás contactos, que haya una desoclusión canina, que en este caso no es que no está tocando, sino que esa es la desoclusión final. Quizás la desoclusión inicial ya existió una separación en el sector posterior y luego ahí ya empieza a tocar de vuelta. No sería lo ideal o la mejor foto que tenemos, pero lo ideal sería que haya un contacto neto en el canino y atrás un espacio uniforme que no haya ningún tipo de contacto. Si no, tenemos que redondear un poquito estas cúspides para volver a tener ese espacio uniforme. Ajuste de una incrustación. Retiramos una amalgama, unas amalgamas que están acá, vamos a fijarlas y vamos a hacer el ajuste con una pinza de Miller, y como dijimos, y un papel articular desde los 400, 200, hasta llegar a los 12 micrones. Y acá tenemos un implante, ¿no? Un implante, como siempre también dice Aníbal, dice, a mí me vendieron un implante como un diente, entonces yo lo voy a ajustar como un diente. Pero no es tan así. O sea, el implante, ¿qué diferencia tiene con respecto al diente a nivel de su estabilidad? No tiene ligamento, pero ahí contestaron todos, se están despertando, buenísimo. Son las 9. Ya falta poquito. No tiene ligamento. Entonces, como esto es como un anquilosis, está ahí trabado, no va ni para arriba ni para abajo, cuando ustedes tienen que ajustar un implante, ¿qué está pasando ahí? Entonces hacen ocluir al paciente, muerda, lo inducen, todo perfecto, y si los dientes vecinos se intruyen y el implante no. No se intruye. Entonces, dijimos que tenemos que jugar con esas 20 micrones que se intruye los dientes porque tienen ligamento periodontal. Entonces, ¿qué se les ocurre que habría que hacer con un implante cuando hacen el ajuste oclusal? Dejarlo un poquito más aliviado, un poquitito más aliviado. Muy bien, como dijeron, bajarlo un poco más, perfecto. ¿Por qué? Porque la realidad es que si no, los dientes vecinos, este es el implante, van a sufrir alguna fisura, fractura, desalineamiento, dispersión, facetas, todo lo que venimos diciendo. Porque no puede compensar la falta de intrusión que tiene el implante. Entonces la van a compensar ellos y o va a tener una sobrecarga el implante que va a generar
un estrés a nivel óseo de las paredes vestibulares, la pared apical. Entonces, eso es lo que vamos a tener que hacer con un implante. Muy bien. Funciones del ligamento periodontal: amortiguación del impacto masticatorio, permitir el cambio posicional del diente mediante reabsorciones y neoformaciones, ser un elemento de protección para el sistema nático. La falta del ligamento periodontal elimina el movimiento de intrusión, lo que acabamos de decir, ustedes contestaron muy bien, y genera una sobrecarga sobre los implantes cuando están próximos a los dientes naturales. Bueno, acá habla un poco de lo que estábamos hablando recién, los contactos de dientes naturales, utilizar un mayor espesor para el implante para dejarlo quizás un poquito más aliviado en esa zona. Ven que dice, cuando ambas piezas son implantadas, el problema aún es mayor. O sea, acá tenemos un implante arriba y uno abajo. Estamos agravando un poco la situación. Entonces, ¿qué dice? Dice que si aún es mayor, realizamos un ajuste con lo cual las consideramos de mayor magnitud los contactos, los implantes serán los que soportarán la totalidad de la fuerza muscular. Mientras que los dientes no tendrán movimiento intrusivo quedando en infracontacto. Esto no solo presenta una subfunción para los dientes, o sea, es decir, que los dientes vecinos van a quedar sin contactar, tanto estos como estos, y los implantes van a estar en sobrecarga, con lo cual vamos a producir un problema a nivel óseo, un problema de aflojamiento de tornillos, fractura a nivel de la cerámica. Muchos pacientes nos vienen que se me aflojó el tornillo, y vos mirás y abajo tiene otro implante, coincide generalmente con que abajo tiene otro implante, y los dientes vecinos están sin tocar, quedan en infracontacto. Bueno, todo eso es lo que hay que analizar cuando tenemos un implante. Entonces, el ajuste oclusal final realizado sobre implantes debe ser mucho más minucioso con los pacientes que tienen implantes, porque no poseen la propiocepción del ligamento periodontal, que les dice me quedo más alto. No, eso no se lo van a decir. Y el sistema neuromuscular tendrá más dificultades para reaccionar o crear un engrama muscular, una relajación muscular, se refiere al engrama. En casos de interferencias, ya que la información que le llega es de receptores musculares, óseos o articulares, con menos capacidad de reacción que los propios receptores periodontales. Y por último, ¿qué ocurre con las PPR? Alguno por ahí le toca hacer una PPR, como la que veíamos hoy en el caso ese de ahí. Y la realidad es que el paciente que tiene una prótesis parcial removible, que tiene por ahí un contacto anterior, hace muchos años, le viene por ahí al consultorio un paciente que dice, no me puedo colocar implantes porque tomo bifosfonatos o me inyectan bifosfonatos, que hoy en día es algo muy común. Entonces ahí nos contraindica la posibilidad de instalación de implantes. O les dice, le tengo miedo, no quiero ponerme implantes o no tengo dinero. Entonces prefiero hacerme 2 prótesis removibles. Y supónganse que el paciente tiene el maxilar superior, o una le tienen que hacer, todos los dientes y abajo no tiene piezas dentales. Entonces, el paciente está así hace un montón de tiempo y tiene lo que se denomina un fulcrum anterior. Es decir, está contactando los superiores anteriores contra los anteroinferiores, y atrás la ATM está comprimida, es decir, si yo me pongo de costado, la ATM, el menisco articular está comprimiéndose, como acá está en la imagen, contra la raíz transversa del zigoma, está apretada, muy apretado ese menisco, y no tiene relajación. Entonces, lo importante del ajuste oclusal va a ser que cuando, ni bien le pongan esta prótesis parcial removible, no tienen que hacer el ajuste oclusal el primer día, es decir, tienen que esperar a que se relaje la musculatura de la ATM, para evitar o para eliminar que el fulcro anterior, como les decía recién. Entonces, el primer día que instalan la PPR no hay que generar ese ajuste oclusal total, sino que hay que dejarlo un poquito elevado, por ahí que no haya contacto bilateral y simultáneo de los caninos, sino que quede un poquito más alto esa PPR, para que a medida que van pasando los días, el paciente vaya teniendo una relajación al nivel de la ATM y solito se va ajustando. En la segunda sesión ajustan otro 50% y en la tercera sesión recién ahí el paciente va a estar más adaptado. Si ustedes ajustan todo perfecto el primer día y lo dejan con una oclusión excelente de la PPR el primer día, cuando vengan los 20 días, ¿qué le va a decir el paciente? ¿Sabes que no me tocan los dientes cuando mastico? Porque sigue con el fulcrum anterior, de lo que estuvo durante un año sin tener muelas, sin tener, como decimos a los pacientes, le hablamos, o sea, usted no tenía los molares, entonces estaba contactando con los de adelante.
y tenía una compresión a nivel articular. Bueno, muy bien. Eso es la parte de PPR que queríamos agregar. Como conclusiones y cosas que se tienen que acordar. Cuando el paciente tiene un solo arco de cierre, en céntrica se ajusta en céntrica lateralidad y propulsión. Eso está claro. Cuando la oclusión habitual es fisiológica, es decir, que está todo bien, no tiene fisura, fractura, faceta, no tiene nada, se ajusta en habitual la restauración reemplazada y se chequea en céntrica lateralidad y propulsión. ¿Vamos bien? Cuando hay que cambiar la oclusión, es decir, vamos a hacer los pacientes que vamos a rehabilitar acá, los llevamos a céntrica, haciendo el ajuste oclusal en céntrica, lateralidad y propulsión. ¿Vamos bien? El ajuste oclusal de una restauración del sector anterior debe permitir el canino la capacidad de desoclusión. Contacto bilateral y simultáneo del canino, generando lateralidades y que los incisivos centrales en propulsión bilateral sea simultáneo. En el sector posterior debemos lograr una estabilidad en sentido vestíbulo palatino con los puntos A, B y C, con mesiodistales, los topes y los estabilizadores, y la no interferencia en las lateralidades en propulsión. Espacios uniformes y que no haya contacto de lado de no trabajo. ¿Estamos bien ahí? Si tenemos estabilidad de los sectores posteriores y una guía anterior correcta, tenemos lo que se denomina una oclusión orgánica. Y acuérdense de los implantes y de las prótesis faciales removibles. ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿Quedó alguna duda de todo lo que hablamos? Creo que es una clase que es fácil, es una clase que la dimos en una horita y es fundamental para proteger nuestro sistema rehabilitado. Igual, bueno, van a tener ahora las preguntas y la devolución la semana que viene. Si estudian bien la clase y tienen alguna duda, lo pueden hacer la semana que viene. Muy bien, muchas gracias. Bueno.